¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola oración podría transformar por completo tu vida? No es una pregunta vacía, es una invitación, porque hay momentos en los que el alma siente que clama al cielo y nada sucede. Momentos donde la fe parece un eco perdido en la distancia. Pero déjame decirte algo, una sola oración, dicha con el corazón abierto, puede mover montañas, romper cadenas invisibles y despertar en ti un nuevo amanecer. No hace mucho, compartimos una poderosa oración de las 3 de la madrugada en nuestro canal de devocionales diarios a Jesús. Un momento profundamente ungido e inspirado por el Espíritu Santo. Lo que ocurrió después fue sencillamente milagroso. Toda la gloria sea para Dios. Las respuestas que llegaron, los testimonios, los mensajes de fe y de lágrimas convertidas en gratitud, hablan por sí mismos. Dios sigue obrando, sigue escuchando y sigue tocando corazones. Hay una razón por la que millones han visto esa oración y siguen volviendo a ella una y otra vez. Miles dejaron comentarios contando cómo el Señor restauró matrimonios, sanó enfermedades, abrió puertas imposibles y trajo consuelo a quienes ya no podían más. Esos testimonios son la prueba viva de que el poder de Dios no tiene límites y que su amor y misericordia se manifiestan cada día en la vida de quienes se acercan con fe. Mientras compartimos hoy algunos de esos testimonios, quiero invitarte a que te prepares para un nuevo encuentro con Dios, una oración fresca, también a las 3 de la mañana. Una hora santa en la que el cielo se abre para quienes buscan con sinceridad. Quédate hasta el final de este mensaje y recibe lo que el Señor ha preparado especialmente para ti. No importa lo que estés viviendo ni cuán pesada sea tu carga, si oras desde el corazón, si lo haces con fe, Jesús se moverá en tu vida de una forma profunda y transformadora. No saldrás de esta oración siendo la misma persona. Si este mensaje toca tu espíritu, compártelo 3 veces para que más almas puedan recibir esperanza y vida a través de la palabra de Cristo. Y al final, cuando ores con nosotros, deja la palabra amén en los comentarios como un acto público de fe, una declaración de victoria sobre todo lo que hoy te aflige. Permíteme compartirte solo algunos de los testimonios que llegaron tras esa primera oración de las 3 de la mañana. Tania escribió: comencé a orar con ustedes, sin saber por qué despertaba a esa hora. En el 5.º día, recibí una llamada que había esperado durante años. Hoy tengo paz, trabajo y propósito. Dios es fiel. Andrés comentó: era mi segunda madrugada orando y ya sentí la sanidad de Cristo en mi cuerpo. El dolor que tenía desapareció y mi corazón volvió a tener esperanza. Gracias, Jesús. Y Lucía nos escribió con lágrimas en los ojos. Llevaba meses pidiendo por la reconciliación con mi hijo. Después de escuchar esta oración, me llamó. Solo Dios pudo hacerlo. Él es real y su amor no falla. Podría pasar horas contándote cada historia, cada vida tocada por la gracia, pero prefiero invitarte a experimentar por ti mismo el poder de esta hora sagrada. Cuando te levantes a las 3 de la madrugada, no lo veas como una casualidad ni como una interrupción del sueño. Es una invitación divina. El Espíritu Santo te despierta para hablar contigo, para cubrirte, para revelarte cosas ocultas y proteger lo que amas. Usa ese momento para orar con fervor. Cubre tu hogar, tus seres queridos, tus pensamientos y tus sueños bajo la presencia del Altísimo, porque a esa hora, mientras el mundo duerme, el cielo se abre para los que claman con fe. Es un tiempo de intercesión, de batallas ganadas en lo invisible, de restauración profunda y de alineación con el propósito eterno de Dios. Recuerda lo que dice el Salmo 55:22. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No es solo una promesa, es una realidad que se activa cuando decides confiar. La oración de las 3 de la mañana no es superstición ni ritual. Es un encuentro, es la cita divina donde el alma se despoja del miedo y se viste de fe. Quiero que, mientras escuchas estas palabras, sientas en tu interior que algo empieza a moverse, porque el mismo Dios que levantó a Lázaro, que calmó la tempestad y que abrió el mar, está escuchando tu oración esta noche. No hay oración que se pierda. Cada palabra dicha con fe resuena en el cielo. Cada lágrima derramada en la presencia de Dios tiene peso eterno. Y si hoy estás viendo este video, no es casualidad. El Espíritu Santo te ha traído aquí, porque hay una respuesta que está por llegar, una puerta que está por abrirse, una carga que está por soltarse. Así que prepárate, porque este no es un simple mensaje, es un encuentro con el poder del Altísimo. Abre tu corazón, abre tus manos y deja que la presencia de Dios te envuelva. No corras, no te distraigas.
Quédate hasta el final y ora con nosotros. Este puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida, un antes y un después marcado por la intervención divina, porque cuando oras de madrugada, el cielo escucha con atención, los ángeles se mueven y el Espíritu de Dios desciende con poder. Si sientes en tu corazón ese llamado, no lo ignores. Dios está tocando a la puerta de tu alma, invitándote a entrar en una comunión más profunda, en una relación viva, no en una religión. La hora ha llegado. Es el momento de orar, de creer y de ver con tus propios ojos cómo una sola oración puede cambiarlo todo. Cuando llegó aquella madrugada, algo dentro de mí sabía que no era un despertar común. Eran las 3 de la mañana y el silencio de la noche tenía un peso distinto, como si el aire estuviera cargado de algo sagrado. Durante años había escuchado que esa hora era especial, un momento en el que el cielo se abría y las oraciones eran escuchadas con mayor intensidad. Pero hasta esa noche no lo entendí, no porque lo leyera o alguien me lo dijera, sino porque lo sentí. Me senté al borde de la cama, sin prisa, sin rituales, solo con una necesidad profunda de hablar con Dios. No tenía un discurso preparado, solo un corazón cansado y una fe que, aunque temblorosa, aún respiraba. Cerré los ojos y por un instante no pedí nada, solo guardé silencio. Y fue en ese silencio donde lo sentí más presente que nunca, no como una voz que viene del cielo, sino como una ternura invisible que rodea, como si el Espíritu Santo me hubiera estado esperando allí, paciente, sabiendo que tarde o temprano acudiría. Y entonces, sin planearlo, comencé a orar. No era una oración adornada ni llena de palabras. Era una conversación sincera, casi un susurro. Señor, enséñame a descansar en ti. No quiero seguir peleando solo. Lo que ocurrió después fue una paz tan profunda que no sabría describirla del todo. No fue emoción ni euforia, fue descanso. Fue como si alguien hubiera quitado una piedra del pecho. Y entendí que esa era la esencia de la oración de las 3 de la mañana. No se trata de pedir cosas, sino de rendirse, de reconocer que ya no puedes y dejar que sea Dios quien tome el control. Desde esa noche, cada vez que suena el reloj y marca las 3, ya no lo veo como un sacrificio, sino como una cita con la calma, con la fe, con la certeza de que no estoy solo, porque en ese momento el alma se alinea con lo eterno. Y sé que no soy el único que lo ha experimentado. Muchos, en diferentes lugares del mundo, han sentido esa misma presencia, esa misma brisa suave que te envuelve en la oscuridad y te susurra: no temas, yo estoy contigo. Hay algo en esa hora que rompe las barreras del tiempo. Es un espacio donde la mente deja de correr y el corazón por fin se atreve a hablar. Es la hora de las batallas espirituales, sí, pero también de las reconciliaciones, de los comienzos, de los milagros silenciosos que nadie ve, porque mientras el mundo duerme, Dios trabaja en lo oculto. A veces creemos que el cielo está quieto, pero en realidad se está moviendo más de lo que imaginamos. Cuando me levanté esa primera madrugada, no pedí un milagro concreto, pero Dios me dio uno. Me devolvió la sensibilidad, el deseo de creer de nuevo. Y con el paso de los días, las cosas empezaron a cambiar, no de golpe, sino con suavidad. La ansiedad que me robaba el sueño comenzó a desaparecer. Las decisiones que me abrumaban empezaron a ordenarse solas. Personas con las que había perdido contacto regresaron, y en todo, una constante, la sensación de que Dios estaba al mando. Esa es la verdadera transformación que produce la oración. No siempre cambia las circunstancias primero, cambia el corazón, cambia la manera en que ves las cosas, la manera en que esperas, la manera en que respiras. Porque cuando aprendes a entregarte, el peso se aligera, incluso si el problema sigue allí. Por eso te invito a que no te acerques a la oración de las 3 de la mañana como a un acto místico, sino como a una conversación íntima con el Creador. No necesitas palabras perfectas, solo presencia, solo sinceridad. Él no busca frases elegantes, busca corazones dispuestos. Y cuando el tuyo se abre, algo comienza a moverse en lo invisible. Imagina por un momento que estás allí, en silencio, con la luz tenue del amanecer insinuándose en la ventana. Todo está quieto, pero tú sabes que algo está ocurriendo. Tu alma se aquieta, tu respiración se vuelve más lenta, y entonces lo entiendes. No estás hablando al vacío. Cada palabra, cada pensamiento, cada lágrima es recibida, es escuchada, y aunque no veas la respuesta aún, sabes que llegará, porque ese es el misterio de la fe: confiar sin ver, caminar sin entenderlo todo, pero con la certeza de que Dios está obrando. Y si te preguntas por qué a las 3, recuerda que fue alrededor de esa hora cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz. No fue casualidad, fue el momento en que el cielo y la tierra se reconciliaron, el instante en que el amor venció a la oscuridad. Por eso, cuando oras a esa hora,
te unes espiritualmente a ese acto de entrega. Así que cuando despiertes y mires el reloj, no sientas miedo. No pienses que es casualidad. Dios te está llamando a ese encuentro. Tal vez no cambie todo en un instante, pero sí cambiará algo esencial: tu interior. Y cuando el corazón cambia, el resto empieza a seguirlo. Si hoy estás escuchando esto, tómalo como una confirmación. Dios quiere hablar contigo. No esperes el momento perfecto ni las palabras adecuadas. Solo di: aquí estoy, Señor, te necesito. Ese será el inicio de una nueva historia, la tuya, escrita desde la fe y sellada con la presencia viva del Espíritu Santo. Esa misma semana, algo comenzó a transformarse en mi rutina sin que yo lo planeara. No puse alarmas, no me impuse reglas, pero a las 3 de la madrugada, una y otra vez, despertaba. Era como si una voz suave me llamara desde lo profundo, no con palabras, sino con una especie de ternura invisible que decía: ven, necesito hablar contigo. Al principio dudé, pensé que era casualidad, un simple desvelo, pero después entendí: cuando el alma está sedienta, el espíritu la despierta. Aquellas noches se convirtieron en encuentros silenciosos. No había ruido, ni luces, ni distracciones, solo yo, el sonido del reloj y esa presencia inconfundible. Me di cuenta de que la oración no es solo hablar con Dios, sino aprender a escucharlo. Y cuando uno aprende a escuchar, todo cambia, porque Dios no siempre responde con truenos o milagros inmediatos. A veces lo hace con pensamientos que llegan como susurros, con una calma que desciende sin aviso, o con una certeza inexplicable que te dice: todo estará bien. En esos momentos comprendí que orar no era repetir frases, sino abrir la puerta del alma. Empecé a confesarle mis miedos, mis dudas, mis errores más ocultos. Y descubrí algo aún más poderoso: Dios no se escandaliza de nuestras debilidades. Él no espera perfección, espera honestidad. Cuando uno se atreve a mostrarse tal como es, sin máscaras, sin el lenguaje correcto, el Espíritu Santo desciende con una dulzura que desarma. Hubo una noche en particular que marcó un antes y un después. Estaba agotado, emocionalmente roto. Había tenido una semana difícil, llena de decepciones, y la oración salió de mí casi como un grito contenido: Señor, ya no puedo más. Si realmente estás aquí, dame una señal de que no me has olvidado. Lo dije sin pretensión, sin fe siquiera, pero de pronto, una paz cálida llenó la habitación. No oí una voz, no vi luces, pero sentí algo que no era de este mundo. Era como si alguien me abrazara por dentro, como si todas las piezas rotas de mi corazón se alinearan, aunque nada en el exterior hubiera cambiado, y supe que eso era Dios respondiendo, no con promesas, sino con presencia. Desde esa noche entendí algo esencial: la oración de las 3 de la mañana no se trata de pedir, sino de estar. Es una cita donde uno aprende a quedarse quieto en medio del caos, a respirar sin miedo y a confiar en el silencio. Es en esa quietud donde el alma se fortalece, donde las heridas se vuelven sabiduría y donde los sueños comienzan a resucitar. Con el paso de los días, comencé a notar pequeñas señales. Aquellas cosas que antes parecían imposibles empezaron a moverse sin esfuerzo. Una conversación pendiente se dio de forma natural. Un problema económico se resolvió con una oportunidad inesperada. Y más allá de los hechos, había algo mayor. La paz interior que antes me faltaba se volvió constante. Ya no necesitaba que todo saliera bien para sentirme en paz. La paz venía antes y luego, de algún modo misterioso, todo se acomodaba. Ahí comprendí por qué Jesús se retiraba a orar de madrugada. No era una cuestión de horario, sino de entrega. A esa hora, cuando todo el mundo duerme y las preocupaciones se apagan, el alma queda expuesta, sin defensas. Y es entonces cuando Dios puede obrar, no porque Él necesite ese momento, sino porque nosotros sí, porque en la quietud de la noche, el corazón deja de resistirse y se vuelve dócil, dispuesto a escuchar. Hay quienes piensan que orar a esa hora es un sacrificio. Yo lo veo distinto. Es un privilegio. Es como si el cielo invitara a los que velan, a los que no se rinden, a los que todavía creen que el amor de Dios puede volver a encender lo que parecía apagado. Y créeme, lo hace. He visto personas renacer, matrimonios restaurarse y vidas enteras tomar un nuevo rumbo solo porque alguien se levantó en esa hora y dijo: aquí estoy, Señor. Y si tú estás escuchando esto, quizá no sea casualidad tampoco. Puede que Dios esté usando estas palabras para llamarte, para recordarte que no te ha olvidado, que todavía hay esperanza, incluso si el panorama parece oscuro. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas dar un paso hacia Él.
levántate, aunque sea una noche, siéntate en silencio y dile: háblame, Señor, que tu siervo escucha, y verás cómo el silencio se llena de significado, porque la oración de las 3 de la mañana no es magia, es encuentro, no es una fórmula, es relación, es volver a reconocer que no estamos solos, que hay un Padre atento, un Hijo intercediendo y un Espíritu que consuela y renueva. Es volver al origen, a ese espacio donde la fe deja de ser una teoría y se convierte en experiencia viva. Y cuando lo vivas, no necesitarás que nadie te convenza. Lo sabrás, lo sentirás en la manera en que respiras, en la serenidad con la que enfrentas los días, en la luz que se encenderá incluso en medio de tus noches más largas. Porque ese es el poder de orar en lo secreto. Cambia lo que no se ve para luego transformar lo que sí. Aquella madrugada comprendí que la oración no era un acto aislado, sino una semilla que, aunque pequeña e invisible, tenía el poder de abrir caminos donde antes solo había muros. Cada palabra dicha en fe parecía hundirse en lo profundo, y aunque no veía fruto inmediato, algo dentro de mí sabía que estaba germinando en silencio. Desde entonces, mis noches comenzaron a cambiar de significado. Ya no eran horas vacías ni insomnes, sino un espacio sagrado donde el alma podía respirar lejos del ruido del día. Una de esas noches, mientras oraba en voz baja, me descubrí hablando de cosas que nunca había dicho en voz alta. No pedía milagros, pedía comprensión. Le hablaba a Dios de mis miedos más antiguos, de esa sensación de no ser suficiente, de las veces que había sentido que la vida pasaba sin entender mi lugar en ella. Y fue en medio de esa sinceridad cuando sentí algo distinto, no una respuesta, sino una presencia. Era como si alguien se sentara a mi lado, sin juzgarme, sin interrumpir, solo escuchando. Y entendí que eso era lo que más necesitaba, ser escuchado sin condiciones. El Espíritu Santo no siempre habla con palabras. A veces se manifiesta en la paz que llega sin explicación. Esa noche me di cuenta de que gran parte de mis oraciones pasadas habían sido intentos de controlar a Dios. Le pedía soluciones, tiempos, señales. Pero en realidad lo que buscaba era tener certezas. Sin embargo, la verdadera fe no se trata de controlar, sino de soltar. Es aprender a decir: no entiendo, pero confío. Y esa frase, aunque parezca simple, puede cambiarlo todo. Los días siguientes se convirtieron en una especie de entrenamiento del alma. Durante el día, me encontraba más atento, más sereno. Las preocupaciones seguían allí, pero ya no me gobernaban. Había descubierto que cuando la mente se aquieta en la madrugada, el corazón se fortalece para el día. La oración se convirtió en una disciplina de amor, no en una obligación. Era como tomar aire antes de sumergirme en las aguas turbulentas de la vida. Recuerdo una mañana en particular. Había pasado la noche orando, sin pedir nada específico. Al amanecer, mientras el sol comenzaba a colarse por la ventana, sentí una claridad que no venía de la razón. Era como si entendiera que cada cosa que había vivido, incluso las más dolorosas, habían sido parte de un diseño más grande, no para castigarme, sino para moldearme. A veces Dios no quita el dolor, pero le da sentido. Y eso, comprendí, es un milagro más profundo que la simple solución de los problemas. Empecé a notar cómo la vida se llenaba de pequeños signos. No eran coincidencias, eran recordatorios. Una persona que llamaba justo cuando la necesitaba. Una palabra exacta en un versículo leído al azar. Una paz inexplicable en medio de una conversación difícil. Comprendí que Dios no siempre irrumpe con grandeza. A veces sus milagros llegan disfrazados de cotidianidad, pero para reconocerlos, uno tiene que estar despierto. Por eso las oraciones de madrugada no solo preparan el alma para hablar con Dios, sino para reconocerlo en lo pequeño. Una noche, mientras meditaba sobre esto, recordé las palabras de Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. Entendí que escuchar no es solo oír con los oídos, sino con el alma. Y a las 3 de la madrugada, el alma oye mejor, sin distracciones, sin interferencias, sin máscaras. En ese silencio absoluto, la voz de Dios nos impone, se revela. Comencé entonces a escribir lo que sentía después de cada oración. No era un diario, era una conversación continua. En esas notas descubrí algo fascinante. Mis peticiones se fueron transformando en agradecimientos. Dejé de escribir: Señor, haz esto, y empecé a escribir: gracias por lo que harás, aunque aún no lo vea. Y en esa transición, el miedo se volvió confianza, porque cuando agradeces por adelantado, demuestras que crees. Un día comprendí que la oración no busca cambiar a Dios, sino cambiarnos a nosotros. Él siempre ha sido el mismo, fiel, constante, amoroso, pero cuando oras, tu mirada se ajusta, tu corazón se expande y tu alma recuerda quién es su fuente. Ahí radica la verdadera transformación, no en obtener algo,
sino en convertirte en alguien diferente, alguien más consciente de la presencia divina que lo sostiene todo. Y quizá ese sea el misterio más grande de las madrugadas, que mientras todos duermen, tú despiertas espiritualmente, que mientras el mundo corre detrás de respuestas, tú aprendes a descansar en la pregunta, que mientras muchos buscan señales, tú aprendes a ver en lo invisible, porque cuando oras de verdad, dejas de esperar que el cielo cambie y comienzas tú a cambiar con él. Desde entonces, no he vuelto a ver la oscuridad como algo temible. La noche ya no es ausencia de luz, es el lienzo donde la fe escribe sus primeras palabras. Y cada vez que llega la hora, cierro los ojos, respiro hondo y me dejo encontrar por aquel que nunca deja de buscarme. Con el paso de los días, comprendí que lo que estaba viviendo no era una simple rutina espiritual, sino una transformación interior. Cada madrugada, a las 3 en punto, algo en mí despertaba antes que el cuerpo. Ya no necesitaba mirar el reloj ni forzarme a levantarme. Era como si el alma supiera que tenía una cita y no quisiera llegar tarde. La habitación, envuelta en un silencio espeso, se convertía en un santuario. No había música, ni velas, ni palabras prefabricadas. Solo la respiración pausada, el corazón latiendo con fuerza, y esa sensación de que algo sagrado estaba a punto de ocurrir. Fue entonces cuando comencé a entender que la oración no era solo comunicación con Dios, sino comunión. No se trataba de hablar, sino de permanecer. Había noches en las que no decía una sola palabra, y sin embargo, sentía que se estaba diciendo todo. En esa quietud, los pensamientos dejaban de correr, las heridas se abrían sin miedo, y la voz de Dios, esa voz sin sonido, se hacía nítida. Era como si el alma y el espíritu dialogaran en un lenguaje que el entendimiento humano no puede traducir. Una madrugada, mientras miraba por la ventana el cielo completamente negro, me vino una idea clara, casi tangible. No temas al silencio, allí también hablo. Me quedé quieto y por primera vez no intenté llenar el vacío con palabras. Lo dejé ser. Sentí que Dios no necesitaba mis discursos, solo mi atención. Entendí que muchas veces oramos tanto, decimos tanto, pedimos tanto, que olvidamos escuchar, y que tal vez Dios no calla, somos nosotros los que hacemos demasiado ruido. A partir de esa noche, la oración cambió de tono. Ya no era una súplica constante, sino un acto de confianza. Hablaba menos y escuchaba más. No buscaba señales, sino presencia. Y en esa presencia, algo comenzó a sanar dentro de mí. Los recuerdos que dolían dejaron de tener filo. Los miedos, antes tan grandes, empezaron a encogerse. No fue un milagro instantáneo, fue un proceso, como el amanecer que llega sin prisa, pero inevitable. Me di cuenta de que la verdadera fe no consiste en sentir a Dios todo el tiempo, sino en seguir creyendo incluso cuando no se siente nada, porque hay noches en que el cielo parece cerrado, donde las oraciones parecen perderse, pero ahí también hay propósito. En ese silencio aparente, Dios trabaja más profundamente. Es como el sembrador que entierra la semilla en la oscuridad, no porque la haya olvidado, sino porque sabe que en lo oculto es donde germina la vida. Un día, mientras caminaba por la ciudad, noté algo curioso. Todo me parecía más vivo, los árboles, los sonidos, incluso la gente. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque mis ojos lo miraban distinto. Las oraciones de madrugada habían afinado mi manera de ver. Ya no veía solo con los ojos, sino con el alma. Descubrí que Dios no solo se manifiesta en lo sobrenatural, sino en lo cotidiano. Está en la sonrisa de un desconocido, en el aire que entra al respirar, en la paciencia de un momento ordinario. Y lo más asombroso, cuando aprendes a reconocerlo ahí, todo se vuelve sagrado. Una tarde, hablando con una amiga que atravesaba un momento difícil, me sorprendí repitiendo las mismas palabras que Dios me había dicho en el silencio. No temas al silencio, allí también Él habla. Ella me miró con lágrimas en los ojos, y entendí que no era yo quien hablaba, era la misma voz que me había consolado, ahora hablando a través de mí. Fue en ese momento cuando comprendí que la oración no solo transforma tu vida, te convierte en instrumento para transformar la de otros. Desde entonces, cada madrugada dejó de ser un refugio solo para mí, y se convirtió en una puerta abierta hacia los demás. Empecé a orar por quienes amaba, por quienes me habían herido, por aquellos que ni siquiera conocía, no porque me sintiera especialmente espiritual, sino porque entendí que todos, sin excepción, estamos rotos en algún lugar. Y cuando uno ora desde la compasión, algo en el mundo se mueve, aunque sea de forma imperceptible. Con el tiempo, la oración de las 3 de la mañana se volvió un hábito que ya no podía ni quería soltar. Cada noche era diferente. Algunas eran de paz absoluta, otras de lágrimas sinceras. A veces el corazón se desbordaba de gratitud y otras solo alcanzaba a decir: ayúdame, Señor. Pero todas, sin excepción,
terminaban con la misma sensación, la de haber sido escuchado. Y es que, aunque muchas cosas en la vida siguen siendo inciertas, hay algo que ya no dudo. Cuando el alma busca a Dios con sinceridad, siempre lo encuentra, no porque Él se oculte, sino porque espera a que el ruido del mundo se apague para poder hablarnos al oído. Hoy entiendo que esas madrugadas no eran un sacrificio, sino un regalo, un tiempo apartado para recordar lo esencial, para reconectar con la fuente, para mirar hacia adentro y descubrir que lo divino no está lejos ni fuera, sino aquí, en lo más íntimo del ser. Porque cuando uno aprende a orar así, con el alma desnuda, sin fórmulas, sin miedo, descubre que no hay distancia entre el cielo y la tierra, solo la del silencio que uno se atreve a cruzar. Aquel proceso interior me enseñó algo que nunca había comprendido del todo. La oración no siempre cambia lo que está fuera, pero siempre transforma lo que está dentro. Y cuando el interior se ordena, la realidad exterior comienza poco a poco a reflejarlo. No se trata de magia ni de fórmulas secretas, sino de un alineamiento invisible entre la voluntad humana y la divina. Es como si Dios, pacientemente, esperara a que uno dejara de pelear con la vida para poder mostrarle que ya había un camino trazado desde el principio. Con el paso de los días, noté que empezaba a vivir con más conciencia. Cada acción cotidiana, hacer café, salir a la calle, mirar el cielo, se había vuelto un recordatorio de algo más profundo. Ya no necesitaba estar de rodillas para sentir la presencia de Dios. Bastaba con respirar. A veces, en medio del ruido del día, una frase de la oración nocturna regresaba a mi mente. Sé quieto y reconoce que yo soy Dios. Era como una cuerda invisible que me traía de vuelta al centro, al silencio interior que había aprendido a cultivar en las madrugadas. Empecé a comprender que la verdadera oración no termina cuando dices amén. Continúa en cada gesto, en cada pensamiento, en cada respuesta que eliges dar al mundo. La vida entera se vuelve oración cuando el corazón aprende a permanecer conectado. Y ese descubrimiento lo cambió todo. Ya no buscaba momentos de espiritualidad, porque entendí que toda la existencia, incluso la más simple, podía volverse sagrada si se vivía con conciencia de su presencia. Una noche en particular fue diferente. Hacía frío y el silencio era más denso que nunca. Me senté frente a la ventana y observé las luces lejanas de la ciudad. Había pasado por una semana de pruebas, decisiones difíciles, cansancio acumulado, esa sensación de estar avanzando sin ver resultados. Por primera vez en mucho tiempo, sentí ganas de rendirme, y allí, en medio de esa fragilidad, oré sin palabras, solo un pensamiento, casi un suspiro. Dios, no entiendo, pero quédate conmigo. No hubo respuesta inmediata, ni una sensación de alivio repentino, pero algo en mi interior se estabilizó. Era como si el alma hubiera exhalado después de mucho tiempo conteniendo la respiración. En ese instante comprendí que la fe no es ausencia de dudas, sino la decisión de confiar incluso cuando la oscuridad no se disipa, que creer no siempre se siente bien, pero siempre da fruto. Con los días, las cosas empezaron a ordenarse por sí solas. Situaciones que parecían bloqueadas comenzaron a moverse con una naturalidad inesperada. Personas que hacía tiempo se habían alejado regresaron, no para ocupar el mismo lugar, sino para cerrar ciclos con paz. Y aunque nada de eso lo había pedido explícitamente, todo respondía a una oración más profunda, la de dejar que la voluntad de Dios se cumpliera, incluso si no la comprendía del todo. A veces me pregunto por qué nos cuesta tanto soltar. Tal vez porque nos enseñaron que tener control nos da seguridad, pero la vida con Dios funciona al revés. La seguridad aparece cuando aprendes a confiar, no cuando crees dominarlo todo. En la oración de las 3 de la madrugada, aprendí que rendirse no es debilidad, sino una forma de sabiduría. Es reconocer que la fuerza humana tiene un límite y que justo en ese límite comienza lo sobrenatural. Hubo un amanecer en el que lo entendí con absoluta claridad. Salí a caminar y el cielo empezaba a aclararse. Había pasado una noche de oración especialmente intensa, llena de silencios y recuerdos. Mientras el sol comenzaba a elevarse, una brisa suave me golpeó el rostro y sentí, de una manera que las palabras no pueden traducir, que todo estaba bien, no porque mis problemas se hubieran resuelto, sino porque ya no me dominaban. Por primera vez, no necesitaba entender el futuro, me bastaba con saber que no estaba solo en el presente. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta qué ocurre al orar de madrugada, respondo lo mismo: ocurre el encuentro, no con una figura distante o una promesa lejana, sino con uno mismo bajo la mirada de Dios. La oración, cuando se hace con el corazón abierto, te desarma, te muestra quién eres y te enseña a verte con la misma compasión con la que Él te ve. Es un espejo en el que ya no temes mirarte, y cuando eso sucede, comienzas a caminar diferente. Ya no reaccionas con tanta prisa, ya no hablas tanto,
Ya no cargas tanto peso, aprendes a observar sin juzgar, a esperar sin desesperar, a amar sin exigir retorno, porque cuando uno se siente amado por Dios, deja de mendigar amor en otros lugares. Esa es la verdadera libertad que la oración regala, la libertad interior. Hay una serenidad que no viene del mundo y una fortaleza que no nace del esfuerzo, sino del abandono. Y fue esa fortaleza la que comencé a experimentar. Me di cuenta de que no necesitaba pedir a Dios que me quitara las batallas, sino que me acompañara en ellas. Y cuando empecé a orar así, la vida dejó de parecer una guerra constante. A veces me despierto a las 3 y no oro de inmediato. Solo me quedo en silencio, respirando, recordando todo lo que Dios ha hecho, incluso en los días en que pensé que estaba ausente. Entonces sonrío, no por resignación, sino por gratitud, porque entiendo que cada noche en vela, cada lágrima derramada, cada palabra dicha en la oscuridad, fueron parte de un diálogo continuo con el cielo. Y si algo he aprendido, es que nadie que se levante en fe a esa hora queda igual. Quizá no vea cambios al instante, pero algo se reordena en lo profundo, como las mareas que obedecen la luna sin verla. Así actúa Dios, en silencio pero con precisión, invisible pero presente, en apariencia distante, pero siempre al alcance de un suspiro. Por eso, cada madrugada que despierto, repito la misma frase con la que todo comenzó: aquí estoy, Señor, porque no hay palabras más sinceras que esas, ni oración más poderosa que la de un corazón dispuesto a escuchar. Con el tiempo descubrí que la oración no se limita a ese momento de quietud a las 3 de la madrugada, sino que poco a poco se convierte en una forma de vivir. Lo que comenzó como una experiencia espiritual aislada, terminó por infiltrarse en cada parte de mi vida, transformando mi manera de trabajar, de hablar, de mirar a los demás. Ya no podía separar el instante en el que oraba del resto del día, porque comprendí que orar no era una acción, sino un estado del alma. Empecé a notar que las personas a mi alrededor percibían algo distinto. No lo decían directamente, pero sus miradas cambiaban. Algunos se acercaban a preguntarme por qué parecía más tranquilo, más en paz. Yo sonreía sin saber cómo explicarlo. ¿Cómo se describe la sensación de ser sostenido desde adentro? ¿Cómo se traduce en palabras la certeza silenciosa de que todo tiene sentido, incluso lo que duele? Solo podía responder con lo que realmente sentía. He aprendido a no correr cuando llega la noche, porque eso fue lo que me enseñó la oración de las 3, a no temer la oscuridad, ni la externa ni la interna. En lugar de huir de mis pensamientos, aprendí a quedarme con ellos, a observarlos sin condena, como quien mira una corriente de agua pasar. Entendí que hay heridas que no se sanan reprimiéndolas, sino permitiéndoles hablar, dándoles espacio para que respiren bajo la luz de la presencia divina. Es ahí, en esa sinceridad profunda, donde Dios actúa con más fuerza. Recuerdo una noche especialmente silenciosa. Había pasado el día entre pendientes y distracciones, y al llegar la madrugada me sentía vacío, como si nada de lo que hiciera tuviera verdadero peso. Me senté, sin ánimo de orar, y solo dije: Señor, no siento nada, pero aquí estoy. Fue suficiente. No hubo revelaciones ni emociones, pero al cabo de unos minutos sentí una paz muy simple, casi imperceptible y sin embargo real. Fue entonces cuando comprendí que la fe no siempre se manifiesta en fuego. A veces lo hace en un susurro, y que la constancia, más que la intensidad, es lo que sostiene la relación con Dios. Desde ese momento empecé a valorar la constancia más que el fervor. No se trataba de sentir, sino de permanecer en oración cuando el corazón se enciende, pero también cuando se apaga, permanecer cuando las palabras fluyen y cuando solo hay silencio, porque la fe madura no se mide por la emoción, sino por la fidelidad. Y poco a poco, esa fidelidad empezó a transformar mi entorno. Donde antes había reacciones impulsivas, comenzó a aparecer paciencia. Donde solía haber quejas, surgían palabras de gratitud. Era como si la oración nocturna hubiera limpiado mi mirada, y de pronto todo se viera más claro, más verdadero. Aprendí que no hay situación tan pequeña que no merezca ser vivida con atención, ni momento tan oscuro que no oculte una enseñanza. Una tarde, mientras conversaba con un amigo que atravesaba una crisis, me di cuenta de algo que antes no había notado. Escuchar también es una forma de orar. Mientras él hablaba, no buscaba qué decirle ni cómo aconsejarlo, solo me quedé presente, pidiéndole a Dios en silencio que le diera consuelo. Al final, mi amigo me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: no sé por qué, pero siento paz. Entonces comprendí que a veces la oración no se dice, se transmite, que cuando uno vive en comunión, la paz de Dios fluye a través suyo hacia otros sin necesidad de palabras.
A medida que pasaban las semanas, esa conciencia se volvió más profunda. Empecé a ver cómo la presencia de Dios se filtraba en lo cotidiano, en una conversación honesta, en una caminata bajo la lluvia, en un gesto de bondad inesperado. Todo adquiría una especie de brillo invisible, como si el mundo entero estuviera lleno de pequeños mensajes esperando ser descubiertos. Y entendí que la oración no es una escalera hacia el cielo, sino una manera de ver el cielo en la tierra. Hubo una madrugada distinta a todas. Desperté con el corazón inquieto, sin saber por qué. El silencio se sentía pesado y algo dentro de mí se resistía a orar. Caminé por la casa en penumbra, me senté y de pronto, sin pensarlo, comencé a llorar. No por tristeza, sino por una especie de desahogo que no sabía que necesitaba. Las lágrimas caían sin razón aparente y sin embargo traían alivio. En medio de ese llanto silencioso, entendí que a veces orar es simplemente permitir que el alma hable con su propio lenguaje. No hacía falta articular frases. El espíritu intercedía en lo profundo, traduciendo lo que ni yo mismo entendía. Esa noche me marcó, porque comprendí que la oración no siempre se ve como un acto de fortaleza, sino también de vulnerabilidad, que acercarse a Dios no significa tenerlo todo bajo control, sino atreverse a mostrarse roto. Y fue precisamente ahí, en esa honestidad cruda, donde sentí la mayor cercanía divina. Como si Dios dijera, no tienes que ser fuerte todo el tiempo, solo tienes que ser verdadero. Desde entonces, cada vez que oro, ya no busco que Él cambie las circunstancias, sino que me ayude a verlas con nuevos ojos. A veces el milagro no está en la salida, sino en la comprensión, en aceptar que incluso el desierto tiene propósito, que el silencio también es respuesta, y que la fe más pura no necesita certezas, solo confianza. Hoy, al mirar atrás, puedo decir que la oración de las 3 de la madrugada me enseñó más sobre la vida que cualquier libro. Me enseñó a habitar el presente sin miedo, a reconocer lo sagrado en lo cotidiano y sobre todo a no huir de las sombras. Porque he entendido que la oscuridad no siempre es enemiga de la fe. Muchas veces es el lienzo donde la luz se revela con mayor fuerza. Y cada vez que llega esa hora, cuando el mundo entero parece dormido, me gusta pensar que miles de almas en distintos lugares también están despertando, buscando, escuchando, cada una con su historia, con su carga, con su anhelo de sentido. Y eso me recuerda que, aunque nuestras voces sean distintas, todas suben al mismo cielo, que somos parte de un mismo suspiro colectivo, un mismo canto silencioso que atraviesa la noche, buscando el corazón de Dios. Con el paso del tiempo, comencé a entender que la oración no era un refugio al que uno acude solo en los días grises, sino una manera de sostener la claridad cuando llega la luz. Porque orar no solo es pedir ayuda, también es aprender a dar gracias sin motivo aparente, a reconocer la belleza en lo cotidiano y la calma en medio del ruido. Descubrí que la presencia de Dios no se manifiesta únicamente en los momentos extraordinarios, sino en los más comunes, en esos instantes que antes pasaban inadvertidos. A veces lo sentía al caminar por la calle, en la risa espontánea de un niño, en una conversación que se volvía más profunda de lo previsto, o incluso en el silencio después de una jornada agotadora. En esos momentos entendí que la verdadera espiritualidad no consiste en apartarse del mundo, sino en verlo con otros ojos. La oración me había enseñado a mirar distinto, a encontrar propósito en lo simple y a ver señales donde antes solo veía rutina. Fue entonces cuando comencé a escribir mis experiencias, no como un diario, sino como una forma de recordar. Cada oración, cada pensamiento, cada pequeño cambio interior quedaba reflejado en palabras que brotaban sin plan. Y mientras escribía, me di cuenta de algo sorprendente, que todo el proceso de orar era también un acto de creación. Orar era construir algo dentro de mí, algo sólido, invisible, pero real. Era como levantar una casa donde el alma pudiera descansar, un refugio que siempre estaba ahí, sin importar el caos exterior. Una noche, mientras escribía, me encontré recordando a personas que ya no estaban, momentos que había intentado olvidar, decisiones que todavía dolían. Por un instante pensé en cerrar el cuaderno, pero en vez de eso, oré: Señor, enséñame a mirar mi pasado sin miedo. Y en esa oración sentí una claridad que nunca había tenido. Entendí que perdonar no es olvidar, sino mirar atrás sin el peso del rencor, que el pasado no cambia, pero nuestra relación con él sí puede cambiar, y cuando uno lo entrega a Dios, deja de ser una herida y se convierte en enseñanza. A partir de esa noche, cada vez que oraba, traía conmigo no solo mis deseos o mis temores, sino también mis recuerdos.
Empecé a presentarlos ante Dios como si fueran piezas sueltas de un rompecabezas, y poco a poco sentí que algo se ordenaba dentro de mí. Era como si cada pedazo del pasado encontrara su lugar y dejara de doler. Comprendí que Dios no borra las cicatrices, las transforma, y esas marcas que antes me avergonzaban se convirtieron en testimonio de su fidelidad. Al mismo tiempo, empecé a ver cómo las oraciones que antes parecían no haber sido escuchadas comenzaban a florecer, aunque de maneras inesperadas. A veces las respuestas llegaban disfrazadas de cambios que al principio no entendía. Lo que parecía una pérdida se convertía en redirección. Lo que dolía, más adelante se revelaba como protección. Descubrí que Dios no responde siempre con un sí, pero nunca deja de responder. Su silencio no es abandono, sino estrategia. Es el tiempo que toma para preparar el terreno antes de darnos lo que realmente necesitamos. Hubo una madrugada en la que todo esto se volvió especialmente claro. Estaba de pie frente a la ventana, mirando cómo la noche cedía ante el primer tono violeta del amanecer, y en ese instante entendí que la vida funciona igual. Pasamos por oscuridades profundas creyendo que no hay salida, sin darnos cuenta de que la luz ya está en camino. La oración es ese punto intermedio, ese puente invisible entre la noche y el amanecer. Orar no es negar la oscuridad, es aprender a esperar la luz con los ojos abiertos. A partir de entonces, mis oraciones se volvieron más simples, pero también más verdaderas. Ya no buscaba las palabras más elocuentes, solo decía lo que sentía. A veces era gratitud, otras veces cansancio y en ocasiones simple silencio. Pero incluso ese silencio tenía sentido, porque había dejado de ser vacío, se había vuelto presencia. Y ahí comprendí que orar no es otra cosa que permanecer en Dios, incluso cuando no se dice nada. Un día, una persona cercana me preguntó cómo sabía que Dios me escuchaba. Sonreí. No siempre lo sé, le dije, pero cada vez que oro, algo dentro de mí cambia, y si yo cambio, sé que Él está obrando. No hubo necesidad de decir más, porque la fe no es certeza constante, sino un diálogo que se sostiene incluso cuando no hay respuesta inmediata. Y cuanto más oraba, más entendía que la vida en sí misma es una oración continua. Cada acción, cada palabra, cada silencio puede convertirse en una ofrenda. No hace falta estar de rodillas para hablar con Dios, basta con estar presente. La oración, al final, no es un lugar al que uno va, sino un estado al que uno regresa una y otra vez. Ahora, cuando despierto a las 3 de la madrugada, ya no siento esa urgencia de hacer algo. Simplemente me siento, respiro y dejo que el alma se acomode. A veces hablo, a veces escucho y otras solo contemplo el silencio, porque he aprendido que, incluso cuando parece que nada sucede, algo profundo se está gestando. La oración es como la raíz de un árbol, invisible, pero esencial. No se ve, pero sostiene toda la vida que florece en la superficie. Y así, cada noche, cada amanecer, cada pausa, se ha vuelto parte de un mismo diálogo ininterrumpido. Un diálogo donde ya no pregunto tanto, sino que confío más, donde ya no busco pruebas, sino presencia, donde ya no intento entender a Dios, sino dejarme entender por Él. Porque, al final, eso es lo que la oración hace. Nos enseña a ser comprendidos, incluso antes de hablar. Nos recuerda que el amor de Dios no necesita explicaciones, solo disponibilidad. Y cada vez que termina la oración, cuando el silencio vuelve a llenar la habitación, me queda una sensación que ya reconozco. No es emoción ni consuelo pasajero, es certeza, la certeza de que todo, incluso lo que parece incierto, está bajo una mirada amorosa que nunca deja de velar.